Entonces decidí pelear por un lápiz en prisión. En ese encierro, dentro de la caja de concreto, fui letra. Escribí hasta convertirme en poesía, en medio de mi locura cautiva. El proyecto de White Torture nace de la frustración, porque los mecanismos de protección de derechos humanos son insuficientes. Hay muchos puntos muertos, muchos ángulos que no ve. Como víctima y como defensor de derechos humanos, he tenido que siempre lidiar con todas esas fórmulas y métodos para torturar a una persona que pasa, que se burla de los mecanismos de protección. Cuando hablamos de tortura, la gente fácilmente se puede imaginar corrientes, golpes, daño físico. Y era muy frustrante explicarles de que no era la única forma, de que un organismo internacional no se puede guiar por fotos que le envíe un gobierno de sus detenidos, porque había muchas formas de infligir dolor y sufrimiento intenso en una persona y que esto no quedara registrado en una fotografía que ellos le envían. Entonces, también esa necesidad de que las personas de los organismos internacionales o de los espacios de poder puedan entender el sentido de urgencia, de actuar y de actualizar los mecanismos de protección, de actuar en defensa de aquellas personas que están siendo perseguidas, de que están detenidas o que están siendo torturadas. Entonces, las palabras, las gráficas son insuficientes. La forma convencional de defender los derechos humanos nos ha demostrado que es insuficiente. Optamos por apostar al arte y a través del arte poder hacerle sentir, así fuera por unos minutos, a estas personas, políticos, diplomáticos, funcionarios de organismos internacionales, lo que es la tortura blanca o la tortura moderna, y romper esos estereotipos que hay sobre las formas de tortura. Tuvimos que pensar cómo hacemos para que por unos minutos estas personas puedan sentir esa incomodidad y ese sufrimiento. Y es cuando se me ocurre la idea de crear un performance y intervenir un espacio y convertirlo en un centro de tortura. La pregunta fue, ¿qué pasa si estas personas conocen un centro de tortura moderna? Bueno, seguramente van a cambiar la percepción que tiene sobre la tortura. Y eso fue lo que hicimos, crear un centro de tortura moderna y que las personas pudieran vivir esa experiencia unos minutos. A lo mejor no pasaba nada y quedaba igual. A lo mejor sí. Yo creo que ha servido bastante. Fue difícil lograrlo tanto a lo interno, de forma emocional, poder revivir todo lo que había vivido en la cárcel y hacerlo además con conciencia y y deteniéndome en los detalles para registrar y sacar esas cosas o esas situaciones claves de la tortura y poderlas representar en este performance. Fue difícil también desde el punto de vista logístico, porque no queríamos hacerlo en un teatro convencional ni en un auditorio de cine, sino hacerlo en su propio espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque en el caso del Parlamento Europeo queríamos que ellos supieran que en el sótano donde ellos trabajan podían estar torturando a personas, porque de hecho así son muchos centros de tortura, quedan en medio de la ciudad, debajo del suelo por donde pasa muchísima gente. Entonces
Era como que ellos se quedaran siempre con la idea de que eso sucedió allá abajo. Entonces, logísticamente fue un reto técnico de, bueno, cómo usamos la luz, los sonidos, el espacio, la visión, todo para poder recrear en pocos minutos una situación tan extrema como esa. Desde el punto de vista institucional también fue un reto, porque no es como tan fácil de que te permitan y te cedan un espacio como son los sótanos del Parlamento Europeo, siendo que representa por la seguridad algo muy sensible y delicado. Y era como una idea muy alocada, ¿no? Instituciones como el Parlamento Europeo, que son instituciones tan formales, tan rígidas, de repente plantearle algo tan alocado como, bueno, mira, queremos hacer un centro de tortura allá abajo. No, no era una conferencia, no era una rueda de prensa, no, queremos hacer un centro de tortura y queremos que la gente sienta la tortura unos minutos. No es fácil para los funcionarios del Parlamento entenderlo y aceptarlo. Sin embargo, apostaron y creyeron en el proyecto, lo cual para nosotros representó una responsabilidad gigantesca, ¿no? Fue como que, wow, están creyendo en nosotros, tenemos que hacerlo muy bien. Me apoyé en la poemas que yo había escrito en prisión y tratamos de tener tres voces. Una voz que era la voz en vivo de las personas que estaban ahí, tanto el funcionario como el torturado, ¿no? Con una voz y la visión en vivo, directo. La respiración, el llanto, los gritos. Una segunda voz, tratar de representar el pensamiento del torturado a través de poesía. ¿Y qué está pensando el torturado? Esa situación en la que entra el torturado de incertidumbre, de angustia, de no entender si estás vivo o estás muerto. Todo esto a través de la poesía. Y una tercera voz, que era cuando se detenía todo, y solo que era una voz técnica donde se explicaba qué está pasando y cuál es el método que están usando en ese momento. Entonces, para mostrar esas tres visiones, ¿no? Y además, otra parte que queríamos incluir era que mostrar cómo los familiares de los torturados, de una u otra forma, también son torturados, ¿no? Y por eso la experiencia de que pasaran como si fueran a ir a una visita de un detenido, la requisa, el hostigamiento, la presión, porque algo que es importante es que cuando una persona es detenida, no solamente es detenido ese individuo, sino con él arrastras a toda su familia a un viacrucis de sufrimiento, de dolor, de angustia, y quisimos como tratar de poner todo ahí y que vivieran la experiencia de la familiar, pero también la experiencia del funcionario, la visión del funcionario que está dirigiendo la tortura. Emocionalmente y psicológicamente fue bastante agotador, fue difícil porque además no se trataba de actuar algo, se trataba de revivir algo, que no es lo mismo. ¿Sabes? No, no era que estábamos leyendo un guión de algo que alguien escribió, nos estábamos reviviendo algo que nosotros vivimos y que nos dolió mucho por mucho tiempo. Entonces, hubo que hacer también un ejercicio con todo el equipo de voluntarios, funcionarios del Parlamento, porque yo les decía, no tenemos que actuar, tenemos que meternos en el papel, tenemos que convertirnos en víctimas y victimarios por un día. Y fue un proceso de aprendizaje, fue un proceso de aprendizaje para los funcionarios, porque imagínate, los funcionarios se tuvieron que convertir en agentes de seguridad, en agentes de inteligencia, en torturadores y actuar en consecuencia. Y para un joven que trabaja en el Parlamento Europeo, que tiene una idea tan formal de las instituciones, que tiene una visión tan respetuosa del individuo y de los derechos de las personas, tener que quitar todo eso de su ser y convertirse ese día en una persona violenta, irrespetuosa, fue un aprendizaje y los acercó más a entender esa realidad.
Gracias de verdad y espero que hoy se puedan llevar un poquito de dolor, pero no para quedarnos con él, sino para que nos movilicemos a liberar a todos los presos políticos. Gracias por venir.